Tenemos dos invitadas. Hay una que está a mi derecha, que es la licenciada Moya, que me ha traído una parte importante de la historia de San Juan. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muy bien. Usted me contó un día fuera de micrófono Sí, que tenía una abuela sí. que había sido secretaria privada. No, ha sido la mano derecha como militante de Federico Cantoni. La mano derecha como militante Federico Cantoni. Me ha hecho llegar una foto que debe tener Muchos años. 100 años Sí, aproximadamente, y bueno, el tiempo deteriora sí. las fotografías. Y hoy vamos a hablar de la historia del Partido Bloquista, Bien, porque se inicia en esa época bien. y veo que trae una fotocopia que está un poco deteriorada, pero nos va a servir seguramente para que podamos conocer detalles. También hemos invitado hoy para que nos cuente la historia del Partido Bloquista, el Partido Centenario, a una trabajadora social que fuera candidata durante algún tiempo. Yo la vi candidata a intendente en una época en el Partido Bloquista por el municipio de Rawson. María Castán, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por haber sido invitada a este prestigioso programa, realmente Radio La Paz 107.1 y también Canal 34. Quiero saludarlos a todos ustedes, a los radioescuchas o a los televidentes que hoy estén viendo este programa. También tenemos atrás al quien es el que siempre maneja las cámaras, también está con nosotros. Es importante este hermoso programa que hoy tengo la suerte de poder estar, ¿no? Y contar las anécdotas vividas durante 40 años dentro de las filas del bloquismo. María, luego vamos a hablar de esta historia. Vamos a empezar con la licenciada Denis Moya. ¿Quién fue María Jova Bustos? Bueno, con gran orgullo, mi abuela, con quien me he creado un tiempo de mi historia de niña. María Jova Bustos era conocida como la niña Prim. Ajá. Ella fue hija natural de su madre, se llamaba Jova Bustos. Tuvo abuelos, Pedro Busto y Griselda Fonsalida. Sí. ¿Y quién fue su papá? Su papá fue Juan Prim, un catalán que era un comerciante, ¿sí? Ella fue educada como una niña bien en el Colegio Inmaculada. Me remití al colegio para ver si había alguna historia, porque fue pupila, pero todo se perdió con el terremoto del 44. Entonces, mi abuela tiene un principio de su juventud triste, porque a ella la sacan del colegio y vamos a decir, le dan su pareja o le eligen la pareja a un alto militar Pereira. ¿Sí? Con él tiene 5 hijos, pero como mi abuela era hija natural, no tenía la altura del estatus social de San Juan. Claro. Entonces le quitan los 5 hijos y él se casa con la niña Cunio. Hasta ahí sé. ¿De qué año estamos hablando cuando Y mi le abuela quitan los nació hijos? en el 1892 y debe ser 1919 más o menos. Ajá. 20. 1919. ¿Está? Sí. Y buscando historia, a Leopoldo Bravo, hijo natural de Federico Cantoni, Sí. le pasó lo mismo, que era hijo natural. ¿Qué pasaba con las mujeres? Por ejemplo, en el caso de mi abuela, Juan Prim, al tener el negocio, tenía 2 empleadas. Estas Claro. empleadas eran hermanas. Sí. Entonces llegaba la noche y el Juan decía, ¿con quién estoy? Con el que él decía, tiraba la chancleta, tiraba la alpargata. Ajá. ¿Está? Y así
hay un montón de hijos, nietos hoy, que somos la consecuencia de esos hijos naturales, donde la mujer realmente no tiene una consideración de derecho, te quito los hijos. Sí. Yo viví un tramo de mi niñez cuando mi abuela recibía personas. Mi abuela era muy elegante, tenía una forma muy particular de hablar, de dirigirse, pero cuando venían ciertas visitas, ella tenía una actitud muy señorial. Sí. Y después con el tiempo me enteré que ella era así cuando recibía a cada hijo que tuvo con el señor Pereira y les daba la bendición para casarse. Leonardo, ¿podemos mostrar la foto que te envié hoy? Ahí está la foto en pantalla. Está muy desgastada por el tiempo, Sí. pero observo que tiene una blusa, que tiene una falda ceñida, Sí. con vuelos amplios, tableada. Está vestida de una forma y peinada de una forma señorial Total. y muy elegante. Es lo que puedo observar. Exactamente, bueno, a Leopoldo Bravo le pasa exactamente con su madre, Ajá. porque mi abuela con el tiempo la llaman para darle parte de la herencia, Sí. pero ella tenía el resentimiento que era hija natural, entonces no lo recibió y siguió con el apellido de su madre. Lo mismo pasa con Leopoldo Bravo. Su madre había sido empleada de Federico Cantoni, ¿tá? Y él también, tal vez por ser varón masculino, donde tenían todos los derechos del espacio público, creo que tuvo la suerte que tuvo y el camino que hizo político partidario, ¿no? Pero ¿en qué coincide la historia de Leopoldo con la de mi abuela? Que sus madres fueran tratadas como cosas. Claro. Bueno, y creo que a pesar de pasar el tiempo, hay relaciones aún que las mujeres son tratadas como cosas, y bueno, por eso está el eslogan "ni una menos", ¿no? Le iba a decir, licenciada Denise Moya, esa partida de nacimiento la puede mostrar a la cámara, no Sí. se va a ver bien No, seguro. porque es muy antigua, pero No, traté si de... usted me presta esto, voy a tratar de leer que en la ciudad de San Juan, en el año, Claro, falta el año, pero es el año 1892. 1892, cuando nace María Jova Bustos. Bien, el 6 de noviembre de 1892, donde su madre se llamaba Jova Busto. Y, a ver, usted dice que era la asistente. No, era la militante. ¿Sabe por qué? A ver, Porque mi madre me cuenta, mi madre era cuando se hacían los mítines políticos, porque a mamá no le gustaba nada que ver con la política. En cambio, sus hermanas sí. Y la Lucrecia Vega y la Tilvia Trinidad Vega. La Tilvia Trinidad Vega fue la jefa de adjudicación del IPB. sí. Sí, muchos años. Y bueno, mamá cuando tenía 4 años, en la época que gobernó Federico Cantoni, del 32 al 34, ella tenía 4 años, y nos contaba que por qué no quería el tema de los mítines políticos, porque dice que los niños eran llevados, bailaban el pericón, y en el mejor que estaban bailando el pericón, ¿qué pasaban? Los escondían debajo del escenario porque pasaban las balas. Entonces, a ella le quedó ese recuerdo, entonces, por eso digo, o sea, Usted sabe que una dura vida había de los machos Cantoni. de los machos Cantoni, había un sótano que se ingresaba por la calle Santiago del Estero entre el 9 de julio y General Paz, que era una panadería. Ajá. Yo llegué a conocer ese lugar y tenía una entrada para camión. Entonces, en el fondo de ese local, bajando 4 escalones, había un sótano donde usted iba caminando por debajo del nivel de la tierra y salía al escenario de la Reforma. La Reforma hoy es Trielec, una casa Eso que que pasó. vende artículos de electricidad. Entonces entraban los machos Cantoni, llegaban en 2 o 3 guaturé
que eran de esa época, Sí. los autos franceses. Se bajaban, entraban caminando y salían al escenario. Llegaban al escenario, daban los discursos y volvían por el mismo camino, Claro. porque en la calle estaban la los que violencia. tiraban los tiros, estaba la violencia. Totalmente. Seguramente, María Castán, usted, ¿en qué año empezó a militar en el bloquismo? Bueno, yo, mi nombre es María Elena Castán, vivo en el departamento de Rawson. Empecé a militar en el 1982, realmente también afiliada en 1982, pero hay una pequeña historia antes de llegar al 1982. En un tiempo, cuando yo llego a San Juan en 1971, vivía en Santa Lucía y había que caminar 1 kilómetro como para tomar el colectivo, porque la finca de mi suegra quedaba lejos. En ese transcurrir de que yo caminaba, me alcanzó una gran persona que hoy no se encuentra entre nosotros, que justamente era del partido bloquista, Antonio Díaz Lecam. Sí. Bueno, él me... El hijo de él fue el diputado. Claro, no, él era. Él era. Sí. Juan Antonio Díaz Lecam Sí, fue diputado Antonio bloquista. Díaz Lecam, sí, hermano de Sari Lubi Lecam. Bueno, en esa época se tenía que caminar muchas cuadras, digamos, para llegar, y yo estaba embarazada. Entonces él me dice, ¿quiere que la acerque? Bueno, le digo, acércame porque estoy bastante cansada. Fue la casualidad que él iba conversándome y me dice, no soy de acá, no, yo recién llego, vine de Buenos Aires, qué sé yo. Entonces me dice, ¿te gusta la política? Y yo le digo, depende de qué política. Mi padre era peronista, pero a mí no, yo siempre votaba en contra. Me gustaban los radicales, me gustaba Ilía, Arturo Frondizi, todos los que estaban dentro de la parte, digamos, de los radicales. Me gustaba por la parte social que tenía, ¿no? Entonces él me empieza a conversar yo tengo un partido, dice que es federal, que se llama Partido Bloquista. Bueno, antes decía Partido Radical Bloquista, algo así era. Unión Así Cívica nace. Radical Unión Bloquista. Cívica Radical Bloquista. Así nace. Entonces le digo, bueno, contame algo del creador del partido. Me empezó a contar, a hablar de tantas maravillas de don Federico Cantoni, que eso me fue, digamos, dando vuelta en mi cabeza y decía, esto es lo que me está gustando, porque lo que yo hago es lo mismo que hacía Federico Cantoni. Federico Cantoni era un médico que andaba recorriendo a los vecinos, a las casas, si lo llamaban a la hora que sea, él iba, no tenía ningún problema, hasta los medicamentos gratis le llevaba a la gente, él atendía a todas las, como se decía, la chinada. Sí. Él a la mujer la respetaba mucho, a la familia, digamos, a los peones, para él no eran objetos. También quiero llegar al tema de por qué digo social, y yo cuando empezó a hablar él de esas cualidades de Federico Cantoni, fue que yo realmente le dije, ¿qué partido me dijiste? Partido bloquista. Bueno, pero ¿cómo hay que hacer para llegar a ese partido? Entonces él me dice, te tenés que afiliar. En el 1971, él me da la primera afiliación, fue a mi casa y me afilió. Da la mala casualidad que hubo un incendio en la Reforma, en la calle creo que estaba en la calle España y por ahí por esos alrededores. Se quemó una gran parte de fichas y justamente se había quemado la mía. Entonces me vuelvo a reafiliar en 1982, que esa afiliación me la hace Carlos Ciro Maturano. Carlos Ciro Maturano. Sí, fue intendente de la ciudad de Rawson. Exactamente. Y culminó su vida laboral. Estaba a cargo de ceremonial de la Cámara de Diputados de San Juan. María Castán siempre le gusta definirse como una trabajadora social, aunque yo recuerdo que fue candidata a intendente de Rawson, pero también recuerdo que era una gran militante cuando ingresa
por medio del voto popular, el primer intendente bloquista en el 83. ¿Es así? Exactamente. Carlos Ciro Maturano. ¿Y después de ahí cómo siguió la historia? Bueno, ahí siguió la historia en 1983. Carlos Maturano está hasta 1987. Ahí trabajaba yo para Carlos que ganara la intendencia. Es la primera vez que ganaba un bloquista o un peronista, que era el ingeniero José Luis Gioja. Carlos Ciro Maturano gana por unanimidad los votos en Rawson. Sí. Fue el primer gobierno que tuvimos los bloquistas realmente desde que yo tengo la afiliación en 1982. Así que, bueno... Después de él ingresó Vicente Mestre Pedro. Después asume Vicente Mestre Pedro. Pero cuando ya era candidato a gobernador... Cuando era candidato a gobernador Carlos Enrique Gómez Centurión. Y sí. Ahí me quiero detener un poquito. En la parte de 1987 estábamos haciendo la campaña para gobernador del doctor Carlos Enrique Gómez Centurión. Yo llevaba 18 años de casada junto al papá de mis hijos. Pero yo estaba soltera todavía porque el papá de los niños era casado. Bueno, entonces vivíamos, digamos, en pareja, 18 años. Y yo empecé a caminar las calles con aquel tiempo que estaba Yoli Herrero de Guizó, Gladys Posleman, caminando así con Carlos Enrique Gómez Centurión. Me pregunta el doctor, ¿estás casada vos, María Elena? Y yo digo, no, doctor, porque todavía no te encuentro padrino, pero yo como cargándolo. Entonces él me dice, yo voy a ser tu padrino entonces. Y entonces salta Yoli Herrero de Guizó, dice, yo voy a ser la madrina. Bueno, entonces el 3 de diciembre de 1987 me casé. Y tenía de padrino a Carlos Enrique Gómez Centurión. Teníamos. Nuestros padrinos eran ellos. Y casualmente Carlos Ciro Maturano fue testigo de civil, también, que porque él todavía era intendente. Bueno, había salido, creo que había salido ya. No, todavía era intendente porque el 10 de diciembre ya entraba Gómez Centurión de gobernador. Bueno, bien. Voy a continuar con la parte, sinceramente, agradecer a Oscar por esta invitación tan importante. Contame cuando fuiste candidata a No, te voy a intendenta de contar, Rawson. Cuando fui candidata a intendente en 1995, estaba haciendo las listas Javier Caselles. Entonces yo empecé a trabajar con Javier Caselles porque las directivas del partido era que trabajar con Javier Caselles era en 1995. Aunque don Leopoldo le dijo que no era el momento que Javier se expusiera a ser candidato, porque del frente teníamos a Escobar. Claro. Y realmente todavía le decía, porque era un, ¿cómo le puedo decir? Tenía una visión el doctor Bravo, que realmente hasta la fecha lo decimos, porque hoy tendríamos bien acá a Javier. Javier le dijo, no, ese es tu momento, le dijo en una reunión, esperá, hijo, esperá, no, y se enojó, y no, Javier quería hacer sí o sí, bueno, se retiró del partido y hizo Alternativa Federal. Bueno, en Rawson yo soy, como les puedo decir, respetuosa en mi carrera política, soy respetuosa y respeto a todos. Soy amiga de todos los partidos porque solamente tenemos diferentes banderas, claro, pero somos personas. Por supuesto. No somos nada diferente. Es la creación de Dios entre la mujer y el hombre y los hijos y todos somos hermanos. Entonces yo siempre tengo afines con todos los partidos realmente. Bueno, en esa fecha Javier hace las listas y yo vivía en Rawson. Y en ese tiempo estaba de presidente José Anselmo Aballay. Sí. José Anselmo Aballay, andábamos pintando, me acuerdo, Aballay 2003, Aballay 2003. Entonces decía, bueno, yo le digo, voy a tener posibilidades de
en algún lugarcito que me pongas, sí, vos quedate tranquila, vos seguí trabajando. Andábamos trabajando con mi amiga Cristina Guzmán, no teníamos medio, llevábamos un tarro de pintura en una bicicleta que tenía un portabulto y ahí llevábamos el tacho y íbamos pintando Abayay 2023. Bueno, cuando terminen de pintar se acercan al partido, al comité, porque ahí vamos a armar la lista. Cuando llegamos al partido ya la tenía armada la lista y me deja fuera. Claro. Entonces le digo, pero vos me dijiste que yo iba a ir representando a la mujer del partido, iba a ir vos ibas a ir primero y yo iba segunda. No, dice, ya está hecha la lista y así queda. Perfecto, le digo, no hay ningún problema. Pero yo voy a hablar con el dueño de la lista principal, que era Javier. Fui, nos encontramos con Javier, porque hablar de Javier Caselle para mí es un orgullo, porque era una gran persona. Que se quieran parecer a él, imposible. Nadie puede ser como era Javier. Y yo lo conozco a Javier porque con esa conversación él me dio a entender la participación que tenía que tener y la importancia que tenía para él la mujer. Realmente, él me dio a entender eso, que no éramos un objeto, que éramos personas y que podíamos tener también, como lo dijo Federico Cantoni, en el año 1927, cuando el 8 de abril de 1927, Federico Cantoni crea el voto femenino, sí, y las mujeres teníamos derechos de elegir y ser elegidas. Bueno, en esa conversación que yo tuve con Javier, Javier me dice, ¿cómo que quedaste afuera? Sí, quedé afuera. ¿Y qué pensás hacer? No me voy a quedar afuera. Tengo un pensamiento, no sé si te va a gustar, pero lo voy a hacer. Entonces me dice, ¿qué es lo que pensás hacer? Y yo le digo, bueno, yo quiero hacer una lista. Entonces hablé con la señora Rosa Rochetti, que era directora de Cultura en aquel tiempo, y le digo, ¿qué te parece, Rosita, que hagamos le explico el pensamiento mío, que hagamos una lista única de mujeres? Intendenta, ella que no quería ser intendenta, quería estar en la Cámara de Diputados, Rosa Rochetti, ya fallecida, y lamentamos su pérdida realmente porque fue una gran mujer. Sí, la conocí. Igual que su familia. Bueno, hago una lista única de mujeres, intendenta iba yo, María Elena Castán, diputada por el departamento, Rosa Rochetti. Después las concejales eran todas mujeres, militantes del partido bloquista, mujeres con trayectoria, mujeres son las que están detrás de la puerta donde están los que se creen dueños de la vida o del mundo. Yo creo que acá, miren, nunca van a estar de acuerdo conmigo y a lo mejor por eso no estoy dentro de las listas, no puedo estar fingiendo lo que yo no siento. Yo trabajo con vocación de servicio. Mi trayectoria es impecable. Nunca traicioné al partido. Al contrario, le di vida. Bueno, cuando llegamos al acto me dice, ¿pero te animás en serio? Sí, me animo. Él me había mandado una cantidad de dinero que nunca llegó a mis manos. Sí. Nunca llegó a mis manos. Se había quedado el presidente del partido en aquel tiempo, José Anselmo Abayay. Cuando viene uno de los secretarios de Javier, me dice, ya tenés todo para pagar, me imagino, el sonido, todo. No, le digo, no tengo plata, pero vamos a hacer una recoleta entre las mujeres y vamos a pagar. Y sí, a Javier le dio la plata a Abayay que te la traiga. En ningún momento me llegó la plata, hasta la fecha. Abayay sigue militando en política. No, se fue para el otro lado, Sí. se fue para donde más le calienta el sol. O sea que se fue con otro partido. Sí. Bueno, sí, y yo sigo acá latente. El trabajo político, quiero extenderme en una parte que es, digamos, que coincido con la señora, que trae una historia hermosa, realmente. No la conocía y es muy lindo, a pesar que me gusta leer mucho, interiorizarme de todo. Lo que yo hacía, hemos llenado esa vuelta, me acuerdo muy bien, el Cine Luxor, hicimos un acto, que era impresionante la cantidad de gente que había.
se hizo el lanzamiento y bueno, perdimos en todos lados, ganó Escobar en ese tiempo, el 95. Bueno, no importa, pero participamos. Pero después del 95, ¿usted ha seguido en la militancia? No, yo nunca he parado, yo sigo trabajando. ¿Usted ha sido miembro del Comité Central? Bueno, he sido miembro del Comité Central, empecé siendo primero secretaria, en la mesa de conducción secretaria de adoctrinamiento con Enrique Conti, secretaria de prensa con Chango Sancasani, con Graciela Caselles, secretaria de Relaciones Institucionales, y ahora con Luis Rueda estoy siendo secretaria política de la mesa de conducción de actual presidente Luis Rueda. Ahora, ¿por qué llegando a ese lugar ha quedado afuera? Bueno, llegando a ese lugar he quedado afuera. Yo no me siento afuera, porque soy una mujer que... O sea, fuera de los cargos a de elección. los cargos, sí, por supuesto, sí, había cargos para mí, pero hablando con Luis me dice, mirá, María Elena, me dan estos cargos, me dan estos lugares, y ahora está un poco difícil estas elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil las elecciones? Porque hay muchas listas, empieza la ley de lemas, entonces el gobierno nos da nada más que 2 lugares, el segundo y el noveno. Da la casualidad que siempre es que Dios no querrá que yo sea nada. ¿Por qué? Porque justo que me iba a poner en el noveno, va un hombre, le corresponde a un hombre ese lugar. Entonces Luis me dice, si te doy el 10, el 11, no, porque no vas a llegar y tampoco va a llegar este hombre. Bueno, hemos quedado que si llegás vos, a buena hora. Yo te voy a llevar conmigo o vas a estar conmigo. Yo, el cargo no hacia la persona, eso lo tengo re claro, la persona hacia el cargo. Mi militancia es de base. Los trabajos sociales que hice, quiero que lo sepas, Oscar, ¿por qué estoy sentada acá? Cuando llegó la crisis del 2001, los trabajos sociales y microemprendimientos que hice, proyectos, ¿no? Primero en el Medanito había una unión vecinal que me habla y me dice, mirá qué podemos hacer para los vecinos porque estamos pasando una situación económica mala. Entonces le digo, ¿qué te parece si hacemos un microemprendimiento y lo titulamos El Pan de la Vida? Así lleva mi proyecto. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Tenía un Renault 12 en ese tiempo. Entonces andaba por todas las panaderías de San Juan recogiendo el pan duro. Las mujeres todas con su delantalcito, hicimos el microemprendimiento con tableros y todo. Compramos bolsita, le pusimos la etiqueta del pan de la vida, decía el pan rallado, se rallaba con los ralladores normales, no había moledora, no había nada, eran trabajos manuales. Había 15 mujeres en ese microemprendimiento. ¿Y qué se hacía con esa bolsa? Todo hecho, por supuesto, con el permiso de salud pública. Entonces ellas rayaban y lo embolsaban, le ponían el brochecito, iban a un almacén y lo hacían un tipo trueque, ¿viste? Vos tuviste una destacada participación en la creación en Rawson de una institución. Contale a la gente. Bueno, eso fue en Medanito. Ya iban enterando todas las uniones vecinales lo que yo hacía. Me encuentro en el barrio, en el lote hogar número 32. Fui a visitar a una persona que vivía en ese barrio y yo le pido permiso para ir al baño y me dice no te puedo porque no tenemos las condiciones de un baño, tenemos pozos por todos lados y eran de nylon, eran de cañitas, de palito, era muy pobre ese lugar, realmente. Yo llegaba a casa y había tiempos que ni siquiera almorzaba porque digo, ¿cómo puede ser que yo esté comiendo esto? Y me acordaba de los chicos. Entonces yo hablé y le dije a la señorita, ¿por qué no te haces una reunioncita con algunas personas? Yo voy a hacer un proyecto y lo vamos a llevar a la dirección del lote hogar. Casualmente fue
Justamente que estaba gobernando Escobar. Sí. Y de director de la dirección del Lote Hogar estaba Cacho Arnáez. Sí. Entonces cuando yo le llevo el decreto, me mira, me dice, mirá, vos sabés, dice que a mí me venís muy bien, que vos me hagas, porque no podemos hacer que la gente haga un replanteo, porque vos cuando usurpar cuántos metros que más te puedas, lo agarrás. Entonces había 15, 14, 13 que al usurpar no medían, se metían y a veces claro, había hasta 18 metros que ocupaban. Entonces si vos lográs que esto se pongan de acuerdo los vecinos y que de frente tengan 10 metros cada uno, y ahí introducimos las 125 familias. Bueno, la primera reunión fueron 15 personas. Ya más o menos yo los interioricé, lo que yo pensaba hacer, que a mí me iban a poner a dar el material, me iban a dar todo para que ellos tengan una mejor, digamos, una alternativa de vida mejor, de pasar con sus hijos bajo un techo, no estar poniendo una cacerola o una fuente para esperar el agua cuando caía abajo sus niños. Entonces, bueno, en la primera reunión fueron 15 familias nada más. Bueno, yo le digo, era un día martes, el jueves voy a venir acá y yo quiero todo el lote. El jueves fui y estuvo todo el lote. Yo les leí lo que yo tenía que llevar, el 50% nada más, para que empezaran a poder hacer el replanteo. Yo llevé las 125 firmas de los vecinos de ese sector. Y realmente él me dijo, no sé cómo, sinceramente te felicito porque sos la única persona que ha podido llegar allí. Es la única persona que me trae 125 firmas, a donde las familias firmaron todo. Ajá. Pero yo le dije, ya habíamos entrado en una amistad, yo digo, mira Cacho, no quiero que me mientas, quiero que hagamos las cosas bien hechas, porque a mí no me gusta prometer y no cumplir. No, quédate tranquila que lo vamos a hacer. A partir de la semana que viene te mando al ingeniero Terlú, que era del Partido Bloquista, que vos te acordás muy bien de él. Bueno, lo mandaron al ingeniero Terlú, a otros ingenieros más para empezar el replanteo. ¿Qué nos pasaba? Que la gente era tan humilde que no tenía para comprar las maderitas, las tablitas para hacer el replanteo. Yo tampoco no tengo la guita loca, que en ese tiempo no trabajaba. Entonces, siempre con el sueldo de mi marido, les llevaba algo, les compraba algo. Me alcanzaba porque valían las 10 para tablita, o el juego para un replanteo salían 15 pesos. Ahora bien, ¿en qué queda eso como final? Eso queda como final, que se hace el replanteo. Me entregan el material. Sí. Había una sola persona que se hacía, yo veía que se iba levantando cada vez más, a dónde habíamos dejado el material. Entonces eso me llama la atención y le llama la atención porque siempre hay un vivo más en el lugar. Sí. Entonces yo, atenta a todo eso, le digo, no, Cacho, mira, yo necesito un lugar para poner el material y que no sea en la casa de esta señora, porque esta señora ya lleva un alto casi de techo. Claro. Y los demás empezaban recién a poner 2 o 3 filas de bloc. Entonces me dice, ¿te animás a hacerte tenés obreros como para que se hagan para colocar aunque sea un salón, depósito, un obrero, ¿cómo se llama? Un obrador. Sí. Y le digo, sí, lo ocupamos el espacio verde y lo hacemos ahí. Bueno, perfecto, pero te doy 15 días para que termines. Y lo ponemos y te llevo todo el material ahí. Vos lo cerrás con candado, pones una persona que sea confianza tuya para que le entregue el material. ¿Ese barrio hoy cómo se llama? Lote Hogar 32. ¿Existe? Existe. ¿Tienen papeles? Todo. Y se hicieron inclusive las ganas que tiene la gente de salir de un rancho de nylon y de caña. Hoy hay hermosas viviendas. Bueno, esas son 125 familias. Estábamos en el año 2001, 2002. 2001 ya estábamos en la crisis total cuando asume Abelín. Cuando asume Abelín, yo trabajé siempre con la parte de social que estaba Nora Llosa, en el tiempo ese estaba en Nación Social.
Me dice, María Elena, ¿vos tenés lugar para en tu casa? Sí, le digo, tengo un living comedor bastante amplio porque yo le había hecho para que mis chicas estudien, mis hijos. Tengo 8 hijos, para que estudien ahí, ampliamos hice un salón grande y me lo llenaba de mercadería, de colchones, de frazada, de todo, porque ella sabía que yo lo entregaba. Entonces yo llevaba planillas, y todavía las tengo las planillas. Entonces me entregaban la mercadería. Cuando llegó al final me dice, María Elena, no tengo más que 400 kilos de harina, no sé, ¿qué vas a hacer con 400 kilos de harina? No vas a ir a 400 personas y le vas a dar un kilo. Un kilo. ¿De qué van a hacer con ese kilo? Bueno, ¿qué es lo que hice? Agarré, como siempre Dios me ha dado ese ingenio, esa creatividad en mi actividad. Digo, ya sé lo que voy a hacer. Agarro, tomo el teléfono, llamo al penal de Chimbas. Me atiende, le digo, ¿me puedes comunicar con el director? ¿Quién habla? Por favor, atendeme. Soy una trabajadora social. Y me pasan con él. Digo, mire, señor Manrique, que estaba Manrique en ese tiempo, me pasa esto, esto y esto. Sí, me dice, con todo gusto. Yo le llevo los 400 kilos de harina. ¿Qué necesita usted? Yo solo necesito 5 kilos de levadura y lo demás lo pongo yo. Él iba a poner la grasa, la leña y el obrero para los chicos de la misma cárcel para hacer el pan. Bueno, le llevamos la harina, la levadura. Al otro día, a las 6 de la mañana, ya estaba el pan calentito y entregaba en la villa que a mí me tocaba, que era la villa 17 de agosto, pegada al otro hogar en 32. Bueno, que está llegando casi la superior a la villa 17 de agosto. Y ahí me senté a las 7 de la mañana, hacía un frío terrible que cortaba las carnes. Ahí con mi hija repartiendo las bolsas de pan, me las habían dado con bolsa, de 2 kilos de pan en cada bolsa. Y venía la gente y llevaba las bolsas. Bueno, eso fue lo más grande que fue. Bueno, eso es lo social. Lo social. Otro día vamos a seguir hablando a partir de ese tema social, el tema político que a mí me interesa y que muchos van a saber. Porque este programa queda grabado, se puede ver por televisión, por Facebook, y después se editan las notas para que vayan a las manos de algunos que necesitan o no saben de la historia. Bueno. Te voy a invitar en los próximos días y vamos a seguir hablando del tema, María Castán, ¿te parece? Si me dejas entrar un poquito, porque acá viene lo que a mí me pasa cuando yo hago tantas cosas buenas para la sociedad. Una sorpresa grande tuve cuando me llaman de Diario de Cuyo y me dicen que a las 5 de la tarde me esperaban, pero yo no sabía para qué. Me habían elegido a la mujer del año a nivel solidaridad, eran los elegidos del año. Sí, me acuerdo de eso. Eso me ha quedado y eso es una satisfacción que a lo mejor yo creo que la mejor facultad que una persona tiene que tener es la universidad de la calle. Sí. Así que yo me voy a despedir porque sé que tu programa lo vas a continuar. Yo me quiero despedir con las siguientes palabras. La mamá de don Leopoldo Bravo se llamaba Enoel Bravo. Por eso don Leopoldo llevaba hijo natural de Enoel Bravo. Así que por eso llevaba él el apellido Bravo. Sí. También quiero despedirme de todos ustedes, mis queridos correligionarios departamentales, afiliados de nuestro partido, a los candidatos de ahora, que tengan toda la suerte del mundo y a seguir trabajando para la gente, solo para la gente, para el bien común de la gente. Ese es mi último mensaje. Gracias, María Castán. Nos vamos a estar encontrando en cualquier momento. Yo le pedí a la licenciada Denis Moya que hiciera una evaluación de algunas frases que están lanzando los candidatos en San Juan. Por ejemplo, hay unos que se creen que han inventado la democracia y la libertad. Hay otros que le quieren devolver la alegría a los ciudadanos de la ciudad de San Juan porque creen que estamos tristes. ¿Ah? La dignidad le quieren devolver. ¿Cómo es esto, licenciada? Bueno, vamos a seguir haciendo un análisis pequeño sociológico. Y para este análisis lo traje a Erving Goffman, que es el padre de la microsociología. Sí. ¿Por qué la micro? La micro es lo que él estudia, la unidad mínima de interacción entre dos personas o entre personas.
Entonces, a este análisis le he puesto un título que espero que les guste a la audiencia, ¿no? Se llama El ritual de la vida cotidiana en campañas políticas. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué ritual? Desde la conceptualización de lo que es una interacción social, ¿sí?, donde esas unidades mínimas de interacción intervienen dos personas, por ejemplo, Sí. ¿sí? En un extremo una, en un extremo la otra, ¿tá? Y ahí, en ese pequeño escenario, cada uno de esos extremos en esa interacción asume un rol. Ese rol está definido en función de quién es la persona que tengo enfrente. Por ejemplo, yo en este momento soy la columnista en su espacio. Sí. ¿Está bien? Entonces tomo el rol como profesional. Pero si yo saliera y me encontrara con mis nietos, sería el rol de abuela. Claro. Y así sucesivamente. Uno va cambiando los roles en función con la persona que interactúa. Ese análisis lo vengo a situar y en estas campañas políticas. ¿Por qué? Porque para mí es un ritual. En el ritual hay un escenario simbólico, ¿sí? Este escenario simbólico es como si fuéramos al teatro. Bien. Hay actores activos, pasivos y observadores. Entonces, el actor principal sería el candidato. Sí. ¿Está bien? Y este candidato tiene un previo ensayo de cómo va a ser y cómo va a ser, cómo va a decir, qué no va a decir, en el espacio humanizado, que puede ser un barrio, una villa, ¿sí? Porque es un espacio humanizado, porque tiene una característica muy particular de la zona donde este candidato vaya con su equipo. Entonces vamos a tener distintos spots publicitarios donde vemos distintas frases según el espacio humanizado cultural donde ellos van. Entonces, ¿qué vamos a analizar en esta microsociología? Nosotros podemos analizar tres aspectos. Primero, la interacción entre el actor y ese mundo donde él va. Sí. Bien. Después podemos analizar la cosmovisión particular de ese actor o candidato. Y por tercera, podría ser el análisis de la capacidad de ese actor de ver el mundo. ¿Sí? O sea, que nosotros podemos decir cómo interpreta él, qué planteo ideológico tiene de los otros en función de su propio proceso de socialización, ¿no? En cada ceremonia simbólica, y por qué simbólica, hay valores motivacional. Y el actor siempre, su conjunto, sus pares, donde lo van a ofrecer como el candidato, siempre revalorizan que es honesto, que es valiente, que es inteligente. Entonces, en ese pequeño ritual, que a través de las imágenes vemos, por ejemplo, un abrazo. ¿El abrazo qué da? El abrazo brinda solidaridad, seguridad, amabilidad, conexión, y dicen que activa la oxitocina, hormona del amor. Eso hace el abrazo. ¿Está? Entonces, uno dice, ¿qué vemos en el candidato? Por ejemplo, hay una frase. Voy a decir distintas frases de distintos candidatos, no voy a decir los nombres. Por ejemplo, uno que sale en autito dice cantar con alegría, con amor, con esperanza, hacia una política sana. Y la pregunta ¿es una campaña política? ¿Es una obra de teatro que tiene un instante y un desarrollo en el mismo momento? Otros dicen compromiso de la seguridad, salir de la miseria, es hora de comprometerse. Y hablan y dicen, y le trasladan al ciudadano que va a votar que se tiene que comprometer a cambiar su vida. Pero no es tan fácil. Entonces dicen, por más educación, por más capacitación, más minería, más seguridad, más infraestructura. Y después terminan diciendo, viva la libertad. ¿Qué libertad? Claro. Si sigo estando en la miseria, sigo sin poder alcanzar un trabajo que me dé dignidad para llevar que los hijos puedan ir a la escuela con todo lo que necesitan, ¿sí? Como es una familia normal con una economía equilibrada. Pero no la puede dar el mismo ciudadano que vota. Nosotros estamos trasladando un voto a quien nos va a representar para que vea cómo arreglar
estas necesidades tan imperiosas que estamos viviendo. Entonces, hay otros que dicen, tienen estrategias en los spots publicitarios que dicen el voto de castigo. Sí. Vamos a castigar porque hiciste esto malo. Pero otros dicen la retórica con discurso donde dice para persuadir a toda la población. Entonces, todo esto llevan a las casas emociones y que creen que el televidente puede cambiar su forma de vida por solamente emitir un voto. Y creo que es una falta de respeto, porque si seguimos escuchando, por ejemplo, en los medios de comunicación auditivos, dice el nombre de tal persona y hay un cantito. Después en otro, el nombre de una niña y un cantito. Y en realidad ninguno dice qué vamos a hacer en la responsabilidad de tener como dirigente de una población. O sea, estamos en democracia, pero evidentemente, y sigo sosteniendo, por más candidato que tengamos, la responsabilidad cae en ese voto reflexivo, ¿no? Y pensar desde mi propia, vamos a decir, mi propio ombligo, Sí. cómo vivo, hacia dónde puedo llegar y cómo voy a votar. Porque lo demás es un teatro, es un escenario donde siempre se preparan. Por ejemplo, vi una imagen del candidato presidente del CABA, donde está atrás de 2 niños, y fue tan doloroso ver esa imagen porque él tenía guantes. Entonces repudiamos a quienes nos tienen que votar. Puede ser una imagen a través de los guantes, pero también a través de un jingle, a través de un abrazo, porque la gente puede recibir el abrazo y puede sentirse que en ese momento, bueno, me considera, pero esa consideración en ese instante dura ese instante. Ese instante. Licenciada Denis Moya, me encantó, me gustó mucho el análisis que ha hecho sociológico de esta campaña. Seguramente vamos a seguir hablando de ella, porque se van a producir novedades esta semana, como la que se produjo el viernes, donde la justicia electoral determinó que Sergio Uñac puede ser candidato a gobernador y ha producido un cisma político. Pero yo creo, por los conocimientos que tengo, que esta semana va a haber otra noticia que va a generar otro cisma político. Bueno, esperamos. Será parte del análisis próximo. Hacemos